Buenas tardes, un cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, a este evento, una sesión concurrente del diálogo de política pública frente al pensamiento computacional, Coding for Kids, el futuro es ahora. Les damos la bienvenida a nuestro panel titulado Pensamiento computacional en la industria creativa digital. Mi nombre es Oscar Barrios y soy el líder operativo de iniciativas digitales para Coding for Kids en el British Council. Este es un proyecto resultante de un convenio de cooperación internacional entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el British Council Colombia, que tiene como objetivo proporcionar oportunidades de capacitación y recursos para fomentar la enseñanza innovadora y vanguardista en codificación, con un enfoque sensible al género, de tal manera que se promuevan las habilidades de pensamiento computacional de docentes y estudiantes de establecimientos educativos en Colombia. Quiero recordarles también que esta sesión tiene servicio de interpretación simultánea. Para aquellos hablantes de inglés pueden acceder a él desde la barra inferior de Zoom. También tenemos la oportunidad de recibir todas sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que también está ubicado en la barra inferior de Zoom. Ahora, vamos a iniciar. En esta sesión hemos invitado a 5 profesionales que trabajan en campos de la industria creativa tales como el diseño de videojuegos, la realidad aumentada, el modelado 3D, la realidad virtual o la producción multimedia, para que nos cuenten cómo el pensamiento computacional hace parte de su quehacer y contribuye a las necesidades actuales de su campo. Nuestro propósito en esta conversación, para la cual hemos invitado un grupo de 5 personas, de 5 profesionales, como les decía, es que al final de la sesión ustedes tengan herramientas y recursos para asociar el pensamiento computacional a otras industrias distintas a las del desarrollo de software, sino pues justamente decidimos seleccionar a la industria creativa como una gran fuente de trabajo. Voy a iniciar a presentar a cada uno de ellos y en ese mismo orden les pediré que respondan a mi primera pregunta en no más de 5 minutos. Por ahora, solamente voy a saludarlos y voy a leer, por supuesto, su perfil. Me gustaría iniciar con Angie Alzate. Ella es docente de la Universidad Sergio Arboleda. Es diseñadora digital y multimedia UCMC, máster en ilustración y creación audiovisual de la Universidad de Granada en España, especialista en pedagogía del diseño de la Universidad Nacional de Colombia, es docente universitaria, directora de proyectos en artes visuales 3D, animación e implementación NTIC. Angie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, o si no me equivoco, es noches para ti. Hola, muy buenas noches. Y para mí ya es noche, es un gusto saludarlos y estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Bueno, continuamos entonces con Camila Niño. Ella es artista UI de interfaz de usuario en Tan Grande y Jugando. Ella es ingeniera multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada, artista de interfaces para Timba Games. Ella nos cuenta justamente que los Game Jams son su diversión y la mejor forma de entrar a la industria. Por esto se unió a Tan Grande Jugando. Además, para fomentar algo que también, por lo cual estamos muy de acuerdo, para fomentar la industria de videojuegos en Colombia y la participación de las mujeres en los mismos. Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho tenerte y esperamos escuchar ya en breve un poco más acerca de esa participación en la industria de videojuegos. Vale. En tercer lugar, quiero presentarles a David Bravo, docente de la Universidad Sergio Arboleda. David es diseñador digital y multimedia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en ilustración y creación audiovisual de la Universidad de Granada en España. También es maestrante en producción e investigación en arte de la misma Universidad de Granada. David es investigador asociado y miembro de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. Es CEO de Kiorama, agencia de alto impacto pionera en la producción y consultoría de visualización 3D, y ha participado en proyectos de virtualización para clientes como Grupo Alianza, Werfen y Biosculpt. David, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, David. Listo. Te escuché un poquito bajito, pero te logré escuchar para que ahorita lo puedas acercar al micrófono. Bueno, vamos a continuar y tenemos a John Suárez, instructor en SENA, CET.
John es ingeniero de multimedia con 12 años de experiencia como instructor en formación por proyectos. Ha liderado diversos proyectos de investigación enfocados a la creación de wearables y el uso de tecnologías en diseño como mapping sobre prendas de vestir como parte del proceso creativo. Actualmente cursa segundo año de maestría en diseño y creación interactiva. Cuenta con amplia experiencia en el manejo de software de diseño, postproducción, fotografía, modelado y animación en 3D, enfocados en la creación de contenidos digitales. John, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Listo, bueno, nos alegra tenerte acá. Gracias. Y cierra este grupo muy ilustre de invitados que tenemos de aquí, profesionales en la industria creativa digital, Laura Rodríguez, quien también es instructora del SENA CET. Ella es diseñadora industrial y magíster en diseño de multimedia. Su campo de acción se ha enfocado principalmente en diseño y desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje y estructuración de contenidos para e-learning desde hace más de 7 años. También trabaja como instructora del SENA para el Tecnólogo en Producción Multimedia y colabora como ilustradora de contenido digital e impreso para promoción de productos artesanales en Australia y en colectivos sociales de la ciudad de Bogotá. Laura, buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme y contenta de acompañarlos hoy aquí en este espacio. Igualmente. Bueno, me siento también muy contento de contar con todos ustedes. Como ven, es un panel muy nutrido y quiero pedirles entonces a cada uno que ya nos va a contar en detalle y nos responda este primer conjunto de preguntas en no más de 5 minutos. La idea es que vamos a tener 2 preguntas para todos ustedes y los vamos a ir rotando, porque lo que queremos principalmente es tener perspectiva, una perspectiva amplia de esta industria digital creativa. En primer lugar, la pregunta que tengo para los 5 es, cuéntenos de su labor en la industria creativa en la que se desempeña y cómo considera que el pensamiento computacional incide en su quehacer. Por supuesto, como les dije, me gustaría empezar con Angie. Bueno, claro que sí. Como lo mencionabas hace un momento, yo me dedico a la parte de arte visual, también a la parte, realizo cosas de ilustración, de animación y de modelado 3D. De hecho, esa es una de las asignaturas que imparto en la Universidad Sergio Arboleda y un área en la cual he venido trabajando en los últimos tiempos. Hablando concretamente de la parte del pensamiento computacional, porque de por sí del diseño digital podría hablar un montón, porque realmente creo que está en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Pero hablando concretamente del pensamiento computacional, me gustaría hacer como un pequeño guiño a una idea que nosotros tenemos muchas veces, que viene incluso desde el colegio. Y es esa idea de, bueno, si yo estudio artes o si estudio diseño o si estudio esta parte más visual y más creativa, no necesito como esa parte más como de las matemáticas, de la programación, de los sistemas. Y creo que eso es una visión un poco errada que a nosotros nos siembran desde esa separación de áreas y de saberes, ¿sí? Desde el colegio, desde tempranas edades, que entonces una cosa está por acá y otra cosa está por acá. Entonces, para esta parte del pensamiento computacional es muy importante, aunque no lo parezca, en las áreas de las artes visuales, en las áreas pues de la animación, del modelado, de los videojuegos, aunque en estas áreas me parece que es un poco más obvia la relación, porque básicamente primero nos genera estructura, nos genera una forma de pensamiento mucho más organizado, mucho más sistemático para realizar ciertas tareas. Y además de eso, porque nos ayuda a generar procesos, no solamente porque, bueno, a la hora del entendimiento de un software hace que todo sea mucho más sencillo, sino porque también ha empezado, al menos en las áreas de las artes visuales, ha empezado a ser un factor relevante a la hora de realizar experimentación gráfica, a la hora de realizar nuevos desarrollos en torno a pues diferentes elementos. Eso se puede ver, por ejemplo, si nosotros vemos
vemos las diferencias entre la animación o el modelado cuando salieron las primeras películas de Toy Story, por ejemplo, y cómo podemos ver las últimas, digamos esta de Buzz Lightyear que acaba de salir, podemos ver los efectos, podemos ver en la parte estética se notan los desarrollos tecnológicos y de procesos creativos dentro de la industria. Entonces, bueno, como para no alargarme mucho, diría que ese es uno de los vínculos más importantes que podría mencionar. Muchísimas gracias, Angie. Sí, justamente hace un rato escuchábamos como más de 800 millones de personas van a tener que complementar sus estudios con habilidades digitales. Así, yéndonos un poco al punto que nos traías. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Camila. La misma pregunta. Dale, voy a compartir pantalla. Claro que sí. Me avisan si están viendo, por favor. Sí, estamos viendo tu pantalla. Vale, listo. Entonces, bueno, mucho gusto, otra vez. En estos momentos me encuentro desempeñando pues mi carrera como artista UI. Yo soy ingeniera multimedia. Entonces, soy un poquito tanto como la parte de programación lógica que decimos y tanto de la parte artística. La creación de un videojuego requiere de muchas cosas. Requiere de muchos departamentos y personas talentosas de 3D, animación, desarrollo y en mi caso de artistas de interfaces, ¿sí? Primero comenzaré con qué son las interfaces. Si, no sé, alguien del público de pronto no tiene el conocimiento. Si vamos a cualquier aplicación de nuestro celular como Instagram, la forma en que se ven las imágenes, el tamaño de la letra, su color, los botones, cómo subir una story, todo esto es interfaz de usuario. Y los videojuegos también la necesitan, obviamente. En este momento en Timba Games nos encontramos realizando un desarrollo de un videojuego que se llama Secret Tales. Es un juego algo muy parecido a Pokémon, pero tiene una base de criptomonedas y NFTs. No andaré mucho en el tema, pero cómo yo utilizo el pensamiento computacional en mi trabajo, ¿sí? Cualquiera diría que como es algo muy artístico, pues no se usa. Al contrario, lo utilizamos todo el tiempo, porque para hacer un videojuego necesitamos mucho orden. Si comenzamos solamente a decir, comencemos a dibujar, comencemos a programar, no nos funciona. Necesitamos pasos que podríamos llamar algoritmos para comenzar a hacer nuestro desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta las necesidades tanto del jugador como del cliente. Y en este momento, ahí sí comenzamos a ver cómo, a desmenuzar como nuestros problemas pedacitos por pedacitos y a ver patrones. Por ejemplo, cuando ustedes entran a cualquier aplicación, digamos su correo electrónico, lo primero que les va a pedir es su correo, su contraseña y va a haber siempre un botón abajo que diga entrar, ¿sí? O cuando ustedes quieran entrar, cuando ustedes quieran cerrar una ventana emergente que les salga en su celular, la X casi siempre va a estar arriba a la izquierda, como en esta parte. Esos son patrones que nos sirven para el diseño, cosas que la gente ya tiene implementada en su cabeza y nos sirve para que sea más intuitivo. Entonces, como ven, lo utilizamos todo el tiempo. Toda la interfaz pues tiene ciertos pasos que no les voy a decir, pues se me alargaría un montón, pero para llegar, digamos, a este resultado, tuvimos que hacer bocetos, someterse a aprobación, flujos y demás, y todo esto pues requiere el pensamiento computacional. Ahora les voy a hablar un poquito de Tan Grande y Jugando. Nuestro primer principio es que todas nuestras acciones son políticas. Todo lo que hacemos nuestro día a día es político. El desayuno que tomamos, no estamos conscientes si de pronto con lo que estamos tomando estamos apoyando a la industria campesina o lo que nos estamos poniendo tal vez sea, o sea, lo que estamos usando como ropa tal vez sea producto de la explotación de niños en Bangladesh, en la India. Entonces, todas nuestras acciones son políticas, los videojuegos también. Por esto nació Tan Grande y Jugando. Tan Grande y Jugando es un medio de comunicación y una comunidad donde hacemos visitas a estudios, entrevistas a desarrolladores, streamings, unboxings y también realizamos game jams. Les hablaré un poco después de qué son los game jams. Nuestros eventos más reconocidos son la Women Game Jam, que es nuestro evento más consentido, al que más le damos todo nuestro amor. Tan Grande en el Campus Party, SOFA, Colombia 4.0 e Indie League. ¿Qué es la Indie League?
Resulta que Colombia es el cuarto país más consumidor de videojuegos en Latinoamérica y el 34 a nivel mundial, pero no consumimos videojuegos colombianos. Mucha gente cree que ni siquiera se hacen videojuegos en Colombia. Eso está muy errado. Entonces lo que hicimos con la Indie League fue tomar videojuegos de muchos estudios indies de Colombia y mostrarlos al mundo, mostrarlos a la sociedad, a los jugadores, para que sepan que en Colombia hay industria. También hacemos game jams sociales. Como les decía, todos nuestros game jams son políticos. Entonces queremos generar un impacto. Como este primero, que es la ONU Mujeres Game Jam. Esta trataba sobre la violencia intrafamiliar. Entonces, todos nuestros jammers pueden ser jóvenes, adultos, incluso niños, obviamente con el acompañamiento de un adulto responsable, pueden participar en estos jams y darle un sentido crítico al juego que están creando en un espacio seguro. Luego tenemos también el Game Jam Lab, que es un juego, es un Game Jam que tuvimos con el Museo La Tertulia de Cali. Y pues aquí podemos ver que pues la gente al hacer el videojuego también estaba aprendiendo de arte. La única condición del videojuego es que tomáramos una obra de arte que estuviera en el museo y hiciéramos un videojuego sobre ella, con un sentido crítico de esa misma obra. Yo tuve la oportunidad de participar en este Game Jam con un equipo maravilloso y pues tuvimos el primer lugar, que es este juego, que se llama Inside. Es sobre un niño que digamos tiene como una burbuja de inocencia y lo persigue este monstruo de acá que representa la guerra. Entonces, cada vez que el niño va explorando y va encontrando periódicos, puede ver lo que está pasando en su entorno y su burbuja se va haciendo más pequeña porque encuentra noticias donde los niños no tienen acceso a la educación, a los servicios básicos, etcétera. Entonces es un juego muy crítico, pero también muy divertido sobre la actualidad de Colombia. Entonces esto es un poquito que les puedo contar por ahora sobre nuestros jams. Ya después hablaré un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Algo que resalto justamente de lo que has mencionado en tu quehacer es la aplicación de una subhabilidad del pensamiento computacional que conocemos como el reconocimiento de patrones, no solamente para usarlos, sino para introducirlos en la forma en que interactuamos con los productos digitales. Muy importante eso. Y por supuesto también agradecemos que nos cuentes de Tan Grande y Jugando como una iniciativa de tipo político en la industria de videojuegos, como justamente algunas de las actividades como los Game Jams, pues que ustedes llevan a cabo, contribuyen a trabajar en brechas como la brecha de género y la participación de más mujeres en estas áreas. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro grupo de panelistas y me gustaría pues pasar a David. Hola, sí se me escucha bien ahora, ¿cierto? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que comparto las opiniones anteriores. También tengo una formación como diseñador, pero digamos que el fuerte mío siempre ha sido la parte más artística y pues los estudios que he tenido después del ámbito del pregrado han sido precisamente netamente artísticos y digamos que ahí es donde he tenido más contacto con personas que son de arte, de bellas artes puras. Y es aquí donde de pronto contrasta un poco todo lo que he aprendido en el entorno profesional fuera del entorno educativo. Y es que, pues, de la experiencia en los proyectos que pues, he tenido a lo largo de estos años en el estudio, precisamente ha sido cómo abordar un problema particular que se presenta en un proyecto, ya sea por cuestiones de tiempo, cuestiones técnicas. Bueno, contando un poco a grandes rasgos, en Kiorama nosotros lo que hacemos es proyectos de 3D, casi todos enfocados en el campo de la construcción, el render, la visualización arquitectónica y la realidad virtual. Pero pues también nos dedicamos a todo lo que es producción 3D, ya sea para publicidad, para animación, para visualización científica, digamos que es un campo muy abierto. Y a veces se nos presentan retos particulares donde hay cuestión de que se necesita algo técnicamente muy complicado o que no tenemos el tiempo para lo que nos piden. Es aquí donde uno ve de la misma forma como uno evalúa una fórmula matemática, un algoritmo, ve ese problema en cuanto al proyecto de forma general y busca las alternativas de cómo lo puede ir resolviendo
para poder cumplir la meta. Por ejemplo, en un proyecto de animación se nos presentó el problema de tiempo. Entonces, ok, ¿cómo hacemos para resolverlo? Hagámoslo como si fuera una estética de stop motion y disminuimos la cantidad de tiempo de renderizado, que es lo que se tarda cada imagen en producirse, a la mitad, lo duplicamos y tiene una estética diferente, acortamos el tiempo a la mitad y logramos cumplir el resultado. Es en ese tipo de problemas, ya abordándolo un poco más desde el quehacer profesional, donde pensar las cosas desde el exterior, ver las etapas y ver cómo se pueden resolver, contribuye precisamente para poder desarrollar cosas que en un principio se ven casi que imposibles. Y es curioso, y lo mencionaba al principio, en el campo artístico, porque pues al estar involucrado ya eh, con artistas, es todo lo contrario a ese tipo de pensamiento, que es un poco más metódico. Digamos que el diseño es un arte aplicada y a veces lo ven como un arte un poco más distorsionada, porque es como los artistas que somos mucho más metódicos y aburridos, que tenemos una camisa de varas donde nos pasan unos parámetros y no podemos salir de allá. Y los artistas de bellas artes lo ven como algo mucho más libre. Entonces, en proyectos que son de arte, casi siempre cuando se presentaba un problema todo era muy entrópico, lo podía abordar desde cualquier tipo de ángulo. Pero cuando se trata de abordar las cosas desde esa otra forma de pensar, hace que salgan cosas mucho más interesantes. Y involucrado con colegas y con compañeros que son netamente artistas y ilustradores o escultores, viendo cómo se resolvía esa clase de problemas, les resultaba mucho más interesante ese tipo de procesos, que es un poco más metódico, que parece más de ingeniería y más aburrido, pero realmente no es así, es otra forma de pensar y de abordar un problema y de pronto de organizar un poco más las ideas y tener resultados de pronto inesperados o mucho más interesantes. Eso es como para tampoco extenderme de cómo podría funcionar. En la experiencia que se tiene, bueno, que yo tengo en el estudio y también en la parte más académica, conviviendo con artistas que tienen como el pensamiento mucho más divergente, llamémoslo así. Y ya, básicamente eso sería para responder esa pregunta. Perfecto. No, y me parece muy interesante que al escucharte tanto a ti como a Camila, ambos han resaltado algunas de las subhabilidades de pensamiento computacional que son más frecuentemente citadas en literatura. Por ejemplo, en el caso pues, de lo que nos contabas, la descomposición de problemas se ve claramente allí donde podemos tener un problema grande, tomar las partes esenciales del mismo y poder trabajar en aras de poder solucionarlo a partir de la priorización de qué es y qué no es esencial. Me parece muy, muy importante y válido justamente esto que nos cuentas, David. Ahora, bueno, pasemos a John, que estaba por acá también listo para que nos cuente un poco de su quehacer y de la conexión con el pensamiento computacional en la industria creativa. Listo, gracias, Oscar. Pues bueno, yo también soy ingeniero multimedia, también de la Universidad Militar. Y pues en esos 12 años que ya completo de instructor en el SENA, básicamente 8 años yo estuve en un centro que en teoría no tenía nada que ver con mi carrera, que era un centro de manufactura en textil y cuero, y ahora estoy en un centro donde sí trabajo producción multimedia. Y creo que hay un ejemplo muy importante de este tema del pensamiento computacional, porque durante todos estos 8 años, casi que mi tarea en este centro era trabajar con grupos de diseño de modas, de diseño de calzado y marroquinería, y creo que mi función o lo bueno que pude hacer allá en todo ese tiempo era como acercar un poco a estos chicos al tema de la tecnología. Y creo que lo hacía utilizando mucho el pensamiento computacional. Este pensamiento computacional es prácticamente a veces propio de una ingeniería, por así decirlo, y está ese razonamiento matemático que uno tiene ahí de fondo, pues por toda esa cantidad de matemática que está estudiando allá en la universidad, y que de una u otra forma eso le ayuda a uno a resolver problemas, a simplificar los problemas y a no sé, intentar buscar diferentes opciones, no estancarse un poco en los problemas, sino en simplificarlos, en seleccionarlos. Y eso es algo que yo siempre estoy intentando llevar a los chicos con los que trabajo y pues
mostrándoles eso y llevándolos un poco hacia la parte de la tecnología. Y ahí cuando llego a la tecnología, pues también llega una parte interesante de esta parte del pensamiento y es todo lo de algoritmo. Yo creo que desde hace un buen tiempo, parte de lo que les enseño a mis chicos es que todos deberían programar. Todo el mundo debería saber de código, porque eso en algún momento se aplica. Y nosotros en todo lo que vemos de producción multimedia, en los diferentes programas que les mostramos a los chicos, que les enseñamos, uno se da cuenta de eso, que el algoritmo está ahí, que a veces un programa de edición de video o de composición como After Effects, yo puedo utilizar algoritmo por debajo. Si yo estoy trabajando un programa de modelado en 3D, también yo tengo un módulo donde yo puedo programar. Entonces, creo que uno debería fomentar, o eso es lo que yo intento hacer en mi área, pues, como instructor de escena, es como hacer que los chicos se acerquen un poco más a esto, que no lo vean tampoco como algo tan complicado, ¿sí? Porque a veces uno tiene la idea de que tengo que programar y eso es difícil y nada, ahí llego. Y resulta que ya los desarrollos que hay en software pues permiten que uno haga un tipo de programación diferente por bloques, donde es un poco más fácil llegar a hacer las cosas con la parte de algoritmo. Pues creo que a mí el pensamiento computacional me ha dado todo lo que he logrado hasta ahora y pues eso es lo que yo intento transmitir en este tiempo que he estado enseñando y pues en los trabajos que hice antes de entrar al SENA, particulares aparte. También creo que eso le da un poco de estructura al momento de encontrar soluciones, de llegar a resolver problemas de una forma más fácil. Y pues con el tema de contenidos digitales es totalmente aplicable. Creo que nosotros, todos los que trabajemos con contenidos digitales, tenemos ese pensamiento computacional muy metido en la cabeza, y pues eso es lo que nos hace de una u otra forma resaltar o llegar a ser buenos o más bien a tener unas soluciones o unas propuestas mejores frente a otras cosas que se puedan presentar. Eso es como mi experiencia y eso es lo que creo que el pensamiento computacional le ha aportado bastante a mi carrera como ingeniero y pues como instructor, como formador. Fabuloso, John. Bueno, y es que les hemos escuchado a los cuatro y vamos desde marroquinería, educación, artesanías, diseño de videojuegos, modelado 3D, todos ellos afrontando problemas desde el pensamiento computacional. Por ejemplo, en el caso de John, vemos el pensamiento algorítmico, justamente construcción de algoritmos como una herramienta que complementa las capacidades. Y cerramos, por supuesto, esta primera ronda de pregunta con Laura. Bueno, también quiero recordarles algo importante. Tenemos la caja de preguntas y respuestas. Si al escuchar a alguno de nuestros panelistas les surge alguna pregunta frente a su quehacer o algo que les llame la atención, de repente usted es un profesor y quiere complementar algo que hace en el aula con el saber de estos profesionales, por supuesto, siéntase libre de hacerlo en la caja de preguntas. Invitamos entonces a Laura que nos cuente un poco más de su experiencia. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, dentro de mi experiencia están varias cosas. Yo soy diseñadora industrial y digamos que esa base también me ha permitido abordar la industria creativa desde otras dimensiones y otros de saberes que son distintos al gráfico. Pero soy diseñadora industrial que luego se especializó en toda la parte de multimedia. Entonces, digamos que hay también como una percepción frente a que en las industrias creativas muchos procesos salen de manera muy intuitiva, digamos que se generan por ósmosis y que es de, de ser del arte de la persona que mágicamente van surgiendo las cosas, pero realmente no es así, porque nosotros también desde las industrias creativas entramos a hacer toda una serie de procesos que responden también mucho al pensamiento computacional. Entonces, un diseñador, por ejemplo, lo que nos hablaba Camila, tiene que buscar patrones, desde no solamente para un diseño de interfaces, como en el caso de videojuegos, sino para cualquier pieza gráfica. Tú tienes que buscar patrones para saber qué elementos gráficos puedes ser reutilizables para que le den una estandarización al diseño y le den un estilo que sea conciso y coherente a lo largo de toda una pieza gráfica. Cualquier pieza gráfica que vayas a realizar no sale por arte de magia en un solo trazo. También tienes que aplicar un algoritmo de pasos
para ir poco a poco desarrollando la pieza hasta su estado final. Y también pues está toda la parte del pensamiento de descomponer un problema muy complejo en problemas muy pequeñitos que sean mucho más fácil de solucionar. Entonces, ese proceso lo hago desde el diseño industrial y lo hago desde la parte de multimedia. Y no solamente lo hago en mi quehacer como profesional con un cliente, con una empresa, porque siempre uno va a tener que tener un espacio de retroalimentación donde un poco le compartes cómo es ese proceso a la persona que va a recibir y que te va a probar las piezas gráficas para que pueda haber una buena sincronía, sino que ya desde mi quehacer como instructora en el SENA, como docente, ese problema lo encuentro, por ejemplo, cuando los chicos vienen de varios trimestres de trabajar solo con interfaces gráficas y entran, por ejemplo, a trabajar conmigo la parte de hacer el código para la web. Entonces, en muchos casos los chicos entran con un poco de temor porque pasan de interfaces que son meramente gráficas, de arrastrar, soltar, a interfaces que son literalmente solo de teclear y de ver líneas de código. Pero el proceso en mi quehacer funciona, lo hago más fácil para ellos porque empiezo a hacer comparación de los procesos que ellos ya han hecho gráficos, empiezo a indicarles, bueno, tú hiciste este proceso gráfico, pues mira que en esta parte del diseño del código que vamos a hacer, pues también se aplica ese mismo proceso. Entonces, no le tengas miedo y ve haciéndolo. Y creo que eso me ha ayudado mucho a que los chicos le pierdan el miedo al código y a que se sientan, digamos, como una capacidad de estructurar el paso a paso de lo que van a hacer. Y pues han surgido muy buenos resultados, afortunadamente. Esa sería mi experiencia. Gracias, Laura. Listo, bueno, eso cierra entonces la primera ronda de preguntas que tenía para ustedes. Claro, desde acá vemos cómo justamente cada uno tiene una experiencia en particular y cómo ha encontrado una conexión. Algo que también nos parece importante es justamente para las personas que están en este momento en Zoom, para aquellos que están en las redes sociales de British Council, de Mintic y de Mineducación conectadas, o también para las personas que están viendo la repetición de esta grabación en redes sociales. eh, Debatir un poco la idea de que el pensamiento computacional no solamente está conectado a áreas de ciencias, matemáticas o ingenierías. Si bien, por supuesto, allí encuentra un espacio para florecer tranquilamente, la creatividad no se disputa en ninguna de ellas y las industrias digitales son un muy buen, bueno, las industrias creativas digitales son un muy buen ejemplo. De ahí bien. Ahora me gustaría retomar esta segunda parte de este conversatorio, de este panel, preguntándoles esto. ¿Qué sugerencia tienen ustedes para docentes de educación básica, media o universitaria que están preparando a nuevos jóvenes para desempeñarse en una industria creativa? ¿Qué aspectos del pensamiento computacional deberían ser considerados y cómo hacerlo? ¿Cómo abordar entonces? Porque claramente Laura y John, por ejemplo, nos contaban cómo lo impulsan. Me gustaría que pensaran en algunas estrategias también, en este caso me gustaría que lo hiciéramos cada uno en menos de 5 minutos. ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué cosas tener en cuenta, cómo aproximar a un joven en esta etapa y en este proceso de formación fundacional que ocurre en la escuela o puede ser en la universidad, que tenga que ver con el pensamiento computacional y también cómo conectarlo a la industria creativa digital? Entonces, pues vamos a retomar siguiendo el mismo orden, como por orden alfabético, básicamente lo estamos haciendo. Y me gustaría en este caso, pues preguntarle esto a Angie, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencia tienes justamente para implementar o para un docente que probablemente esté conectado en este momento o esté viendo esta repetición y quiera fomentar esto en sus estudiantes? Mira, yo creo que una de las cosas, o sea, puedo sonar muy reiterativa en el tema, pero es algo que me he encontrado también como docente, o sea, esta reflexión hace parte también de mi experiencia, y es que hay que empezar a quitarle ese sesgo
a este tipo de pensamiento computacional. Es decir, uno no necesariamente tiene por qué enseñar este tipo de asignaturas, de competencias, bueno, llámese como sea, a través de lo tradicional, ¿sí? Eso es como quien busca enseñarle a un niño a que le guste, o más bien, intentar que a un niño le gusten las matemáticas, poniéndolo a hacer ejercicios día, tarde y noche. O sea, esas cosas no tienen sentido en realidad. Entonces yo creo que una de las estrategias o una de las recomendaciones que yo le haría a los profesores, a los docentes que se están enfrentando a estas primeras etapas de la formación de nosotros como personas, es que pudiésemos o que pudiesen más bien integrar otro tipo de estrategias, justamente vinculando aquellos elementos o aquellos intereses sobre los cuales los estudiantes se sientan atraídos. Me explico, yo por lo menos soy una persona que también tengo una formación artística reciente bastante fuerte, pero inicié mi proceso profesional como ingeniera. O sea, eso fue un cambio absolutamente brutal, que no me arrepiento, pero justamente al yo haber estudiado ambos extremos, puedo decir y dar entera fe que hay formas de poder enseñar este tipo de cosas, por ejemplo, modelando en 3D, por ejemplo, ilustrando, por ejemplo, haciendo arte digital, haciendo arte visual, haciendo cosas que quizás no sean lo habitual. Esto pasa también mucho con, o sea, nada más como por poner el paralelo con investigación, y es que a veces las personas piensan que investigar es comer libro y ser un poco ratón de laboratorio, y no se dan cuenta que cuando un niño sale a buscar hojitas, a ver el color de esas hojas, qué insectos tienen esas hojas, ya está investigando. Entonces, qué bonito es cuando los niños, los adolescentes pueden empezar a programar, por ejemplo, en una plataforma sencillita y que estén adquiriendo competencias sin necesidad de tener, digámoslo así, bueno, es que no me quiero meter con temas muy técnicos, pero sin necesidad de tener esa concepción en su cabeza de yo estoy programando o yo estoy sumando, restando, multiplicando. Ellos necesitan es aprenderlo a hacer. Esos procesos metacognitivos no son necesarios en esas etapas. Entonces, pues esa sería mi recomendación, empezar a reconciliarnos y empezar a hibridar, no solamente en el área de las artes, sino en otras áreas. O sea, pues lo que pasa es que yo no soy bióloga ni nada de estas cosas, pero estoy absolutamente segura y convencida que en estos trabajos interdisciplinarios hay un mundo de posibilidades para poder trabajar y para poder explorar. De hecho, algo que, o sea, yo recomiendo también es poder empezar a establecer relaciones en el currículo. Es decir, ¿qué pasa si yo, docente de sistemas, mi mejor amiga en el colegio X es profe de biología y planteamos un proyecto juntas con el cual podamos hacer unas cosas increíbles y que además a los niños les encante? Entonces, bueno, igual, para no alargarme mucho, lo dejo hasta ahí. Pero también, si alguien tiene alguna pregunta en este sentido, me parece súper interesante porque es un tema que me apasiona un montón. Muchas gracias, Angie. No, pues justamente lo que nos dicen es reconciliar muchos de estos sesgos que traemos desde la escuela frente a las operaciones o como incluso algunas de estas hard skills con el trabajo andamiado e interdisciplinar que dé un contexto significativo, ¿no? Desde la enseñanza. Esto creo que es un poco como siento que podemos resumir lo que nos sugiere, ¿cierto? Sí, sí, Súper. correcto. Listo. Bueno, pues continuemos. ¿Qué piensa Camila al respecto? ¿Qué sugerencias tienen ustedes? ¿Qué cosas han visto también desde ¿Qué cosas tan grande hemos- jugando? Claro, un montón. Te los voy a mostrar, espérense nomás. Dale. Bueno, algo que me pasaba, momento, ya, están viendo, ¿cierto? Sí. Sí. Algo que me pasaba mucho con esto, cuando, o sea, estaba en la universidad y luego ya salí a la realidad del mundo laboral, me di cuenta que los profesores no nos preparaban para los problemas que vamos a enfrentar en nuestro primer trabajo o en pues, nuestros siguientes trabajos. Digamos que todo era muy teórico, muy técnico, hacer talleres y demás,
pero si me lo preguntan, yo creo que los profesores nos deberían poner problemas que nos vayamos a enfrentar en un futuro. Así que algo que me sirvió mucho a mí desde la universidad, yo comencé a participar en Game Jams. Entonces les voy a explicar un poquito qué es un Game Jam. Los Game Jams son maratones de desarrollo de videojuegos, generalmente de 48 horas, más o menos se hacen los fines de semana, pues para que tengas viernes, sábado y domingo para entregar tu juego, ¿sí? Entonces, haciendo estos Game Jams fue que conocí a Tan Grande y jugando. Ahí aprendí del pensamiento computacional, aprendí a resolver problemas en el instante, que bueno, no, se me dañó el archivo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Todo esto me ayudó mucho en el momento en que llegué a una vida laboral formal. Además de que nos enseñaba mucho de nuestro contexto. Por ejemplo, Tan Grande y Jugando hizo un jam que se llama Tan Grande en Paro. En la época de pandemia hubo un paro muy grande acá en Colombia, ¿no? Quisimos abordar esa problemática de hablar sobre la protesta de una forma pacífica y por qué estaba pasando eso en nuestro país. Entonces, es un lugar seguro para hablar todos de lo que nos aqueja, de nuestros problemas y crear algo, hacer algo al respecto. Entonces, para eso también estamos rompiendo las brechas con los niños. ¿Cómo las rompemos? Tenemos un aliado que se llama Pixelarium, es de México. Ellos hacen talleres a los niños de Scratch para que aprendan a programar desde muy pequeños. Aquí tenemos algunos ejemplos de los niños divirtiéndose mucho haciendo su primer juego. Pero no solo eso. En Colombia también tenemos estudios de videojuegos que hacen videojuegos para que los niños aprendan. El primero, por ejemplo, que tenemos aquí es Indie Level Studio, que realizó Logic Cubes, está por lanzarse en Steam y es para que precisamente los niños aprendan a programar. O Farscape, del estudio Gametron Studios, donde tú eres un científico que tienes tu laboratorio y se está incendiando y los niños aprenden a leer las señaléticas, porque estoy más que segura que muchos no sabemos cuál es la salida de emergencia en nuestro edificio. Los niños aprenden aquí esto y les dan ciertos pasos a los robots para que puedan salir de su edificio, es decir, aprenden a crear algoritmos. También promocionamos mucho la participación de las mujeres en la industria. Así que en nuestro evento Mujeres en la Nube, que impactó a más de 100 niñas y adolescentes, lo que quisimos fue llevarlas a acercarlas un poquito al desarrollo de videojuegos. ¿Cómo lo hicimos? Les ofrecimos tablets y pensamos como cuál era la mejor forma, porque digamos que son niñas que no están como muy educadas en esta parte de la tecnología, un poquito alejadas, ¿sí? Entonces les enseñamos animación stop motion que podían hacer con sus tablets. Fue un evento muy bonito, impactó a muchas chicas. Y nuestro evento más grande ahorita es la Women Game Jam, como les dije, nuestro consentido. En el 2019 tuvimos 25 jammers, 25 hermosas mujeres que se unieron a la pijamada más grande de Colombia. En el 2020 fueron 100 jammers, 2021 120 jammers, el del 2020 y el 2021 fueron netamente online. Y en el 2022 esperamos tener ahorita 300 jammers. La forma en la que medimos nuestro éxito es porque en la Global Game Jam, que es como el evento más grande de videojuegos de todo el mundo, está Estados Unidos, Europa, Brasil, Latinoamérica, más el 40 mujeres en un evento de 130 jammers que organizó Tan Grande y Jugando, es decir, el 30% de mujeres participaron. Esto es increíble, porque antes no participaban ni el 5% de mujeres en eventos que tuvieran que ver con videojuegos. Aquí tenemos un ejemplo de una chica de 13 años que fue al primer Women Game Jam, donde su mamá la acompañó en todo el proceso, y eso también está también algo para resaltar, porque no solamente los profesores son los que tienen que educar a los niños, los papás también pueden acompañarlos a estos eventos y a generar ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, en este momento, Timba Games tiene más o menos el 25% de sus trabajadores son mujeres. Es la empresa en Colombia que más tiene mujeres entre su staff. Estamos muy orgullosos de eso y esperamos que siga creciendo hasta el 50%. La Women Game Jam de este año se realiza del 19 al 21 de agosto, ya estamos a nada. Colombia tendrá una locación online, es decir, todo va a ser pues por Discord, los equipos y demás,
Y pues tenemos ya diferentes aliados, muchos sponsors para iniciar. Cuando inició la Women Game Jam, lo que les dije, 50%, 5% de las mujeres solo participaban. Pero hoy está creciendo esa cifra cada vez más. Y calculamos que el 50% de las mujeres que participó en el primer Women Game Jam están trabajando en este momento en videojuegos. Yo soy una de ellas, por ejemplo. Entonces, es algo que nos gusta fomentar, no solamente en las mujeres, no solamente en los hombres, cualquier género, en los niños también es muy importante para nosotros ese pensamiento, enfrentarlos a problemas actuales en un espacio seguro donde se puedan equivocar. Eso es todo por ahí. Muchas gracias. Bueno, y aprovechando, Camila, durante tu intervención ya estamos recibiendo algunas preguntas, algunas que tienen que ver con la participación que quieren hacer docentes de sus estudiantes en Game Jams o incluso en la idea de poder generar algunos espacios similares a estos. Espero leerte ahorita en la siguiente parte algunos de estos comentarios, pero te agradezco mucho porque justamente estas son propuestas puntuales de cómo podemos fomentar el pensamiento computacional en muchos niveles. Vale, gracias. Perfecto. Continuemos entonces con David. Bueno, yo comparto pues muchas de las opiniones. Creo que una de las formas, y lo digo un poco por la experiencia propia, digamos que yo al principio, pese a que en mi formación tuve asignaturas que precisamente eran más cercanas a la programación, a la ingeniería, yo siempre le huí de eso, porque tenía como ese sesgo precisamente de que pues es una forma de pensar diferente, es algo más rígido, o no, es que yo soy muy malo en matemáticas, a mí lo que me gusta es pintar, dibujar, etcétera. Creo que una de las formas de aproximarse primero, y esto es algo que precisamente decía Angie, es participar en proyectos donde exista muchas disciplinas. Eso se ve enteramente en el campo profesional y pienso que es un error. Sería más interesante desde la formación, incluso desde la formación en el colegio, no en la universidad, sino desde el colegio. Cómo uno puede realizar un proyecto que puede ser perfectamente de biología o algo un poco más cercano a humanidades, pero cruzándolo con matemáticas o con sistemas. ¿Qué resultados podría llegar a dar? Generar espacios de pronto donde se pueda dar ese tipo de cosas. También, de pronto metiéndome un poco más en la parte de la formación más universitaria, yo creo que casi siempre me atrevería a decir que todas las personas piensan en algún momento de la vida o en algunos casos piensan de esa forma, un poco más lógica, un poco más estructurada, ya sea haciendo un plato de comida, que hay unas instrucciones puntuales y que se presenta un problema y uno tiene que saber cómo solucionarlo descomponiéndolo, alejándose, descomponiéndolo y saber cómo solucionarlo. Con cosas así, yo creo que uno siempre tiene a pensar de esa forma sin que se dé cuenta. Y una forma de llevarlo de pronto al campo más profesional es presentando casos donde se pueda aplicar esa forma de pensamiento a quehaceres y a tareas de pronto un poco más mecánicas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en el caso de la animación. La animación es muy estructurada. Podría decir que hay muchas formas de hacer un proyecto audiovisual animado 3D, pero mayoritariamente se tiene una misma estructura, una preproducción, producción, postproducción. Y si es animado, entonces está un diseño de personajes, un concept art, un modelado, un rigueado, un skin, animación y un renderizado. Casi siempre es el mismo proceso, pero es un proceso estructurado. Si uno sabe esa estructura, puede entender cómo la puedes componer, adelantarse en pasos para ahorrar más tiempo, para buscar ver otras perspectivas, que de hecho es una de las formas en las que pues productoras muy famosas como Pixar trabajan a lo largo de todas sus producciones. Por eso se demoran tanto tiempo y por eso tienen conceptos de personajes muy interesantes que jamás vemos, pero que se diseñan e incluso se animan y todo y se desechan. Precisamente por esa forma de pensar. Y bueno, de pronto trayendo ejemplos muy puntuales en el campo del diseño, por ejemplo, el diseño 3D, el diseño aplicado. Existe actualmente, sobre todo en el 3D, herramientas que hoy en día traen formas de trabajar de otros programas que son más cercanos a la programación. Voy a poner un ejemplo, Blender. Blender es un programa
para modelado 3D, que ahora se enfocaron netamente en eso y son competencia con otros programas muy famosos como 3D Max, como Rhinoceros, como otros. Y a mediados del año pasado lanzaron una nueva forma de trabajar en él que se llama Geometry Nodes, que es modelar. Modelar me refiero a crear un personaje, a crear una casa, donde uno aprende a tomar un polígono y luego a extruirlo, como el modelado tradicional. Pero la diferencia es que lo hace a través de una interfaz gráfica de nodos. Entonces ya no tengo la interfaz donde veo el modelo 3D, sino tengo un tablero donde existe unos nodos que cada nodo representa una acción. Entonces llamo un nodo que se llama cubo y luego llamo otro y lo conecta con cubo que se llama extruir. Y así yo voy modelando y voy creando. Muy diferente a la forma que tradicionalmente se tiene, que es verlo y comenzar a manipularlo, sino que es de una forma de pronto un poco más lógica. Y es un ejemplo. Existen programas, por ejemplo, como Unreal, que es un programa para desarrollo de videojuegos que de pronto el atractivo que tiene con no programadores es que tiene una forma de programar gráfica, donde yo no me meto en el código si no quiero, sino que solamente tengo una interfaz gráfica donde se parece mucho a un mapa lógico, un mapa de pensamiento, y así yo voy programando sin escribir ni una sola gota de código. Por ejemplo, a mí me resultó más cómodo, inicié por ahí, porque no me gustaba la programación. Es una forma también de aproximarlo. Y existen muchos programas que hoy en día usan ese tipo de métodos de pronto para aproximarse un poco más a lo que sería el desarrollo. Digamos que en ese sentido, y creo que lo mencionaba John, en materia de herramientas, de software, existe mucho avance que permite que cualquier persona que se quiera meter a la programación, pero que no entienda o sea un poco arisca a lo que es ver el código, pueda introducirse y comenzar a entender esa lógica que se tiene a la hora de programar sin necesidad de conocer la sintaxis. Entonces, de pronto evaluando esos métodos e incluso introduciéndolos desde la propia escuela, porque no se necesita entender toda la sintaxis de cierto lenguaje puntual, sino que solamente se necesita entender la lógica y eso es algo que se puede entrenar perfectamente desde la escuela, no solamente a nivel de programar, sino a nivel de crear, como por el caso que decía de Blender. Esa sería, digamos, mi perspectiva. Súper. Bueno, hay dos ideas que me gustaría resaltar. La primera es cómo justamente hay como una lógica que se contrapone entre lo que ocurre fuera de la escuela y en la escuela, ¿no? Es decir, fuera de la escuela tenemos equipos de personas con múltiples conocimientos que complementan frente a un objetivo, mientras que en las escuelas, pues pareciera que los trabajos tuvieran que ser más bien homogéneos, es decir, el talento o las capacidades. Estamos todos en la clase de biología y todos tenemos que saber lo mismo de biología, porque esto es lo mínimo básico, mientras que afuera todo lo que las personas saben y el trabajo en equipo complementa frente a un objetivo. La otra cosa que me parece muy importante o valiosa como una recomendación que nos dejas, David, tiene que ver con el uso de herramientas tipo no code, ¿no? Entonces, donde yo fácilmente me puedo aproximar desde una forma mucho más amigable para luego sí pasar al conocimiento cuando ya tengo familiarización con la lógica profunda de lo necesario. Me parece súper chévere. Bueno, y tomando entonces, continuemos con nuestro instructor justamente en escena, John, para que nos cuente, ya que también en su intervención inicial ya nos estaba dando algunos asomos al respecto. John, ¿qué sugerencias tienes tú para compartir? Bueno, pues retomando varias cosas de lo que han dicho los compañeros, como tres cosas muy puntuales. Sencillamente, pues si eres docente y quieres empezar a llevar esto a los chicos, buscar herramientas, porque hay muchas herramientas, así como cuando uno estaba en el colegio que existía el logo, el de la tortuguita que se movía y uno aprendía a programar, eso ha evolucionado y ahorita hay un montón de herramientas, Scratch, las herramientas que está contando David y Angie, que están desarrollando videojuegos para aprender a programar. Entonces, es simplemente a investigar o yo sé que existen muchas herramientas así. Esa es como una cosa muy puntual. Otra estrategia que de pronto creo que nosotros hacemos en el SENA es que nosotros a los chicos cuando llegan
los empezamos a formar en proyectos. Entonces ellos todo el tiempo están en pro de un proyecto y eso de una forma, de una u otra forma, pues genera cierta estructura y eso hace que tengan cierto proceso y que cambia un poquito y pues que está implícito en todo ese rollo del pensamiento computacional, donde les damos unos pasos y ellos durante su formación en el SENA, ya sea un técnico o un tecnólogo, están trabajando en pro de un proyecto que van desarrollando a través de cada trimestre. Entonces me parece que esa es como una estrategia que tenemos en el SENA y que funciona y que de una u otra forma, ahorita que estaba hablando Camila de la universidad y que a veces nos dan temas que no son problemas reales a lo que uno se va a enfrentar cuando termina la universidad. Creo que en el SENA nosotros sí hacemos eso, nosotros sí cogemos a los chicos y los enfrentamos a cosas reales que cuando van a terminar se van a formar. Esto les va a pasar en la industria, en tal agencia les puede llegar a pasar esto, si usted va a trabajar por este lado le puede pasar esto. Entonces me parece que esa estructura la tenemos en el SENA, eso es como algo que tenemos. Y aparte, también algo del SENA que resalto es los tecnoparques que a veces no todo el mundo conoce, que por ejemplo aquí en Bogotá hay 2 tecnoparques donde cualquier persona puede ir y mostrar sus proyectos, presentar alguna idea que tenga y pues generalmente esos sitios están asociados a tecnologías. Entonces, eso también es chévere que los docentes en los colegios de pronto saquen algún momento, alguna visita y llevar a sus chicos a estos centros donde les muestran tecnología y donde de pronto se siembra alguna semillita ahí de a futuro empezar a desarrollar proyectos. Y la tercera cosa que comparto con Angie es el tema de investigación. Entonces, creo que fomentar la investigación en todo lo que hagamos como instructores o como docentes en universidades es súper importante. O sea, la investigación tiene una estructura también interesante. Se generan proyectos, se generan cosas, se generan ideas y esto es algo que también nosotros en el SENA somos, no sé si nuevos, pero que desde hace un buen tiempo estamos empezando a llevar. En el SENA tenemos algo que se llama CENOVA, que es la parte de investigación, y yo en el tiempo que estaba involucrado con Senova, salen cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, al principio cuando Oscar estaba hablando, yo decía que mapping sobre ropa. Entonces, puede sonar como algo muy sencillo, pero cuando yo llego a unos chicos que están estudiando diseño para la industria de la moda y les digo, ¿qué pasa si ustedes antes de estampar una camiseta, venga, hagamos un mapeo de la camiseta real sobre un cuerpo y colocamos el estampado en diferente posición y ustedes se van a dar cuenta de que cambia? ¿Qué pasa si el estampado no tiene que ir solamente acá en el pecho, sino que lo quiero colocar más abajo, lo quiero colocar a este lado? ¿Cómo se vería? Entonces eso cambia un poquito ese proceso creativo que ellos llevan. Y en este momento lo que estamos intentando desarrollar en el SENA es de pronto también vincular diferentes áreas. Entonces, nosotros en un solo centro donde yo trabajo, en el Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, estamos la parte de contenidos digitales, pero también hay chicos de electrónica, electricidad, de biomédica, bueno, entonces, hace poco estábamos empezando como, ¿qué pasa si a los chicos de electrónica, electricidad, la ley de Ohm, que es una fórmula matemática, hago un desarrollo con realidad aumentada y no le muestro la matemática, sino que le muestro gráficamente qué está pasando con la corriente y cómo se está transformando? Eso podría ser algo mucho más llamativo para ellos, visualmente les va a quedar mucho más y posiblemente la matemática también va a quedar allá de fondo. Entonces, de pronto también cambiar un poquito los procesos que llevamos, no enseñar el 2 más 2, sino que el 2 más 2, cómo lo puedo llevar a una forma gráfica y creo que eso genera mucho más impacto en los estudiantes que estamos formando. Ese es como mi consejo para los profesores, docentes, instructores. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Leon. Bueno, y antes de darle el paso a Laura, me gustaría compartir esta reflexión que nos deja Elliot en una de las cajas de chat. Dice, realmente es importante tener un acercamiento a la computación desde una edad más temprana. Las nuevas herramientas de educación computacional son algo que hace un tiempo no existían y cada día mejoran. No soy docente, pero tuve la oportunidad de dictar un pequeño taller utilizando Scratch para estudiantes no relacionados a la computación, donde nos dimos cuenta que el pensamiento computacional se desarrolla de manera natural en mucha gente y sería genial que pudiéramos cultivar eso desde los colegios. Pero bueno, entonces continuando con esta segunda pregunta, me gustaría pasar a Laura para que cierre esta ronda. Ay, no te escucho, Laura.
Te perdí el audio, no sé. ¿Ya me oyes? Sí, ya te oigo. Ah, bueno. Entonces, pues muchas gracias. ¿Qué sugerencias tengo yo? Tengo 3 sugerencias puntuales en este momento que frente a tu pregunta. Una, pues es que, digamos, los docentes no sesguemos la capacidad de los aprendices o de los estudiantes a, a que nos muestren solo de una manera específica el resultado de un proceso. Si bien hay unas metas que todos los docentes tenemos que cumplir para que están relacionadas con los programas que damos, creo que el hecho de darle la libertad creativa a los chicos para poder desarrollar sus propuestas ayuda también a estimular esa curiosidad que es latente en ellos y que a veces los procesos académicos son tan rígidos que las pueden terminar pues como desmotivando. Entonces, permitir que un aprendiz no necesariamente me entregue una evidencia o una actividad en un formato específico, sino darle la oportunidad de que él pueda experimentar en otros tipos de soportes, pues puede terminar sorprendiéndonos gratamente. Otra cosa que me parece que se puede estimular más, sobre todo en universidades y en colegios, es el proceso de simulación y testeo. Muchas veces pasa que se trabajan a través de los semestres muchas actividades o en los colegios anualmente se trabajan muchas cosas, pero terminan siendo actividades que terminan engavetadas. Y qué bonito sería poder seguirlas testeando y seguirlas mejorando, que no queden como un proyecto solitario que murió con el fin de año. Entonces creo que eso es algo que viene el pensamiento computacional, que es aparte de ese ciclo de testeo y de volver a revisar qué quedó mal y mejorarlo, y lo podemos seguir aplicando en los procesos educativos, en colegios, en universidades. En escena, pues afortunadamente tenemos algo y es que los aprendices del SENA tienen una parte de la formación que es lectiva y otra parte que es productiva. Entonces ellos tienen como la experiencia también de vincularse a empresa y poder poner en práctica todo lo que han aprendido antes de certificarse. Entonces eso es algo que nos ha ayudado mucho allá y creo que es algo que también se podría trabajar desde otros ámbitos académicos. ¿No? Vale. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, Nos queda muy poquito tiempo, así que de las preguntas que recibí voy a seleccionar una para poderla hacer a los 5. Por lo general, al final o al cierre de alguna actividad, no sé, algún podcast o algún contenido que tenemos, nos suelen dejar una cosita pequeña para hacer. Quisiera como que pensaran en un paso siguiente para alguien que esté interesado y de repente quiera aprender algo en particular sobre la industria creativa en la que ustedes se desenvuelven. Bien sea, no sé, acceder a una página en particular que ustedes recomienden, descargar un tipo de aplicación o programa gratuito, o seguir una cuenta en Twitter, en Facebook o en Instagram que ustedes consideran que comparte un contenido que pueda ser útil para una persona que esté interesada en iniciar en una industria creativa digital, o de repente escuchar un programa. Me gustaría que pensaran en una acción, una pequeña recomendación para dejarle a las personas que acceden a este contenido, a este panel, para que puedan seguir. ¿Sí? Es como que me interesó lo que dijo tal persona, me interesó este campo de acción, ¿qué puedo hacer acá mismo? ¿Hacia dónde puedo dirigirme? ¿No? En este caso, pues creo que lo puedo dejar abierto. Ustedes me dirán, activarán su cámara según consideren que estén listos para responder. Y esta sería la última pregunta que tendríamos antes de cerrar el panel, ¿no? Entonces, una cosita puntual, ir a este. Ya varios de ustedes han dado algunas como ideas y bosquejo de eso, ¿sí? Casi que en algunos casos ya lo sugirieron, pero me gustaría como definirlas, puntuarlas, decirnos, bueno, vayan acá, haga esto, ¿cómo lo podemos transformar en una acción específica? Entonces, no sé si alguien quiere empezar en principio, pueden también levantar la mano mientras lo piensan, ¿no? Como una cosita puntual, un recurso, este programa es bueno, esta app, vamos a ver. Veo que Angie activó su cámara. Listo.
Sí, bueno, en mi caso yo siempre recomendaré YouTube. Sé que suena como una recomendación muy cliché, pero creo que hay algunas rutas de formación en algunos programas, como por ejemplo Blender, que es uno de los que yo más utilizo, y otro que se llama GDevelop, que es un programa de software libre que es para realizar videojuegos principalmente en 2D. Sin embargo, de este hay documentación, pues no hay tanta como de otro software, pero sí hay documentación y además hay unas rutas de YouTube muy buenas para uno poder iniciar en este campo. Entonces, Blender para todo lo que tiene que ver con 3D y quizás un poco de animación y GDevelop para lo que tiene que ver con temas de desarrollo. También yo recomiendo mucho que no solamente nos centremos en la parte técnica, sino también en la parte estética, visual y demás, pues que resulta muy importante. Y en ese sentido, Pinterest, para poderse inspirar y para poder, no sé, tener cada vez más ganas de aprender este tipo de cosas. Perfecto. Pinterest, YouTube. Claro, hay un mar de recursos, pero lo importante es poder centrarlos. Blender and GDevelop. Estos dos programas de verdad los recomiendo muchísimo porque son gratuitos, no requieren licencia, pagos de ningún tipo y además son muy ligeros. Entonces, aunque las personas tengan unos computadores de unas prestaciones bastante sencillas, igual eso no va a ser un tema, no va a ser problemático. Dejamos la cámara activada ahorita para que las personas puedan vernos de repente en un momento de la escena. Yo levanto la mano. Ujú. Listo, gracias, Oscar. Pues mira que hay una cosa que me parece interesante y es ahorita Adobe tenía una cosa que se llamaba Spark y ahora evolucionó ahora que se llama Cloud Express. Es una herramienta gratuita. Obviamente tiene una parte paga donde hay cosas que puedes utilizar si pagas, pero la parte gratuita de la herramienta me parece interesante para hacer diferentes cosas en muchos procesos. Ahí puedo armarme un videito, ahí puedo armar una presentación, puedo hacer una página web y presentarla. Me parece súper interesante. El año pasado, participé en un panel de Adobe para profesores, pues, y mostrábamos como la idea era hablar de esta herramienta. En ese momento se llamaba Spark todavía. Ya este año cambió al Cloud Express, entonces me parece una herramienta súper chévere para los chicos porque es muy fácil de manejar. Yo en ese momento mi participación fue un caso súper puntual de mi esposa que estudia cocina y ella aprendió a utilizarla y dejó de hacer sus presentaciones para ese estudio en PowerPoint y se pasó al Cloud Express y empezó a utilizarla y ya la hace solita y ya yo no necesitaba que le ayudara, ella ya puede armar su página, su presentación, a hacer animación, a hacer video. Entonces me parece sí, súper chévere esa herramienta de Adobe. Listo. Muchas Adobe gracias. Express. A Cloud Express, ¿no? Cloud Express. Listo. Y bueno, Camila, veo que tienes la mano arriba. Yo, me van a decir que soy la loca de los Game Jams, pero es que son muy chéveres. Eh, bueno, además de YouTube y todas las herramientas gratis que nos ofrece el mundo, me parece que si quieres específicamente, digamos, entrar a la industria de los juegos, que Camila, quiero ser animadora, quiero ser modelador, quiero ser programador, la mejor herramienta que puedes tener es entrar a un Game Jam, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros o normalmente los que organizamos Game Jams tenemos a mentores, organizadores que siempre vamos a estar ahí para ti. Camila, que no sé cómo hacer esta imagen. Camila, que no sé cómo montar esto en Unity. Yo te ayudo. Siempre vamos a estar para ti en todas esas 48 horas. Así estés a las 3 de la mañana preguntando algo, alguien va a estar ahí para ti. Es un espacio muy seguro para que nos equivoquemos, para experimentemos. Por ejemplo, por experiencia propia, quería yo hacer un juego en 3D, pero no quería demorarme tanto. Dije, no quiero aprender Magic Voxel en este Game Jam, que es un motor para hacer 3D con cubitos. Algo así como, imagínense Minecraft, hacer ese tipo de 3D. Lo aprendí a hacer en ese Game Jam, porque tenía alguien que me estaba ayudando, tenía alguien para preguntarle y tenía también un equipo en el que no me daba pena decir, no, no puedo con esto, me ayudas con esto.
Entonces, la verdad que los Game Jams son una herramienta muy fuerte si quieres entrar a la industria de los videojuegos. Así que ahorita entren al Women Game Jam, no es solamente para chicas, también pueden entrar los chicos. Así que anímese, si quieres o si puedo dejar el link del formulario de inscripción para que puedan entrar. Y Claro. no necesitan nada de experiencia, no sé hacer nada de videojuegos, no sé nada de dibujo, no sé nada de modelado, no importa, aquí te enseñamos. Perfecto. Y una pregunta importante ya que muchas de las personas que están en nuestra audiencia son docentes, ¿desde qué edad se puede participar en un Game Jam? Recomendamos desde los 10 para arriba, Ujú. siempre con una persona acompañándote, siempre. Perfecto. Sí, o sea, nosotros estamos siempre monitoreando de que esté siempre al adulto responsable con el niño o el adolescente. Ujú. Hay otros Game Jam que son solamente para mayores de edad, que ya son más competitivos, pero para comenzar en la industria desde esa edad. Perfecto. Entonces también recuerden buscar Tan Grande y Jugando en su red social favorita. Creo que esa es como la forma más sencilla de Sí, encontrarnos. tan grande y jugando. Y voy a dejar aquí el link por si alguien lo puede poner para que todos Listo. lo vean. Y vamos con David. Bueno, yo puedo compartir pantalla un segundito. Con mucho gusto. Vale. Ahí se está viendo, ¿sí? Sí, ya lo vemos. Bueno, como espacio, yo recomiendo mucho todo lo que sea relacionado con software libre y oficinas de software libre. Digamos que por experiencia y porque yo he accedido como a estos espacios desde que estaba en la universidad, son entidades, son grupos muchas veces de personas que le encanta todo este mundo del software libre y son muy abiertos. Yo recomiendo mucho el FLISOL, es un evento general latinoamericano, incluyendo también España, que se organiza todos los años y es un muy buen espacio para convivir con ingenieros, con desarrolladores, con otros diseñadores, ver qué otros proyectos se hacen. Casi siempre hacen algún evento muy particular y digamos que es un evento de pronto donde se puede ver muchas disciplinas y que se pueden ver muchas herramientas, casi siempre, pues, siempre de software libre donde uno las puede instalar, te enseñan a instalarlas, en fin. Yo siempre lo voy a recomendar mucho. Recomiendo también de herramientas para quien quiera introducirse en el mundo de 3D, esta que se llama Tinkercad. Es una herramienta de la casa de Autodesk, pero es una herramienta online gratuita para aprender a modelar a punta de primitivas. Muy, muy sencillo. Se puede usar desde cualquier navegador sin problema. Entonces, existen herramientas más especializadas, pero esta es muy buena para de pronto introducir. Es más, creo que está pensado incluso también para niños, para que aprendan a manejar, aprendan la lógica de modelar y de crear en 3D. Comparto la opinión de Angie, recomiendo Blender, es una herramienta muy potente que se puede usar desde algo muy básico hasta algo muy avanzado. Y si a alguien le interesa, pues aprender a manejar esta herramienta, recomiendo mucho este canal, que casi es el que yo he usado, es de los pocos en español, que son muy, muy, muy buenos. Se llama blentus.es, es un canal de YouTube y enseña todas las herramientas desde lo más básico a las cosas más especializadas, edición de nodos, modelado por nodos, creación de material por cosas muy avanzadas o cosas muy sencillas. Es muy bueno. Y existen muchas herramientas para crear videojuegos. Yo recomiendo una libre que le tengo mucho cariño, que se llama Godot. Es muy potente. Y si alguien quiere introducirse en esta herramienta, recomiendo este canal. Lo encuentran como Adebly Céspedes y enseña a programar y a crear videojuegos de una forma muy didáctica, casi que pensada para niños. Entonces es un muy buen canal para aprender a manejarla desde una forma muy básica y de pronto para compartirlo con pues, alumnos que quieran introducirse en este mundo de la creación de videojuegos. Y pues ya más adelante, si quieren introducir y aprender una herramienta que les va a funcionar para casi todo, Unity. Desde crear realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, hacer, incluso se está introduciendo en el mundo del cine con técnicas como el Stagecraft, en fin. Es una herramienta muy, muy potente. Aprenderla a usar va a abrir muchísimas puertas en general. Esas son mis Perfecto. recomendaciones. Muchísimas gracias, súper completo, David. ¿Y Laura? Hola, Acá está. ¿me escuchan? Sí. Vale.
Bueno, yo tengo varios también que quiero recomendar. Entonces, por ejemplo, hay un canal de YouTube que es de este chico Alba Majo y tiene unos videos buenísimos que se llaman Unit para retrasados. O sea, es como si no sabes nada, nada y sientes que eso es, mejor dicho, otra cosa, otro mundo súper difícil, con él aprender es súper sencillo. Si te gusta la parte de diseño frontend, está una cuenta de Twitter de una chica que sigo que me parece genial cómo explica los temas, porque lo hace muy sencillo y usa mucho la parte gráfica para explicar, que se llama Lupita Code. Ya también es súper chévere. Y en cuanto, y también digamos de manera gráfica para explicar em, algunos módulos de diseño web. Hay una que se llama Flexbox Progi, que los desarrolladores son CodiPen, y entonces te explican, digamos, cómo todos los parámetros de código para poder alinear elementos en un diseño web, pero con una ranita que tienes que ir ubicando en un lago. Entonces, yo esa herramienta la he usado con estudiantes y mira, me ha ayudado muchísimo porque desde que la empecé a implementar con ellos, cuando ellos ven de manera gráfica qué es lo que está pasando, qué es lo que hace el código, pues se les facilita más entender pues todos los parámetros. Y lo último que quería recomendar en diseño es para la parte de diseño una cuenta de YouTube de alguien que se llama Marco Creativo. Entonces también explica cosas súper útiles de diseño, mucho como la parte de procesos lógicos para hacer un buen diseño y creo que eso también es una herramienta muy importante y muy chévere que se puede aplicar con, pues, con tus grupos de estudiantes o si tú lo quieres hacer desde cero. Listo. Bueno, ahora para el cierre me gustaría pedirle a los 5 que activen su cámara, de manera que podamos despedirnos de las personas que se conectan, también de las personas que van a ver la repetición. De nuevo agradezco profundamente el espacio de estos 5 profesionales de las industrias creativas digitales que nos han aportado una visión casi que periférica de todo lo que pues, se puede hacer y cómo el pensamiento computacional aporta. Entonces, un agradecimiento gigante a Angie Alzate, a Camila Niño, a David Bravo, a John Suárez y a Laura Rodríguez por haber participado en este panel del diálogo de política pública en pensamiento computacional Coding for Kids. Les deseamos un muy buen día. Aún no hemos terminado la jornada, nos queda la sesión de cierre de la plenaria en 10 minutos en la sala principal. Estará Laura Barragán del British Council hablando del proyecto Coding for Kids y cómo su implementación desde 2019 ha generado grandes aprendizajes y avances en términos de desarrollo del pensamiento computacional. A los 5, muchísimas gracias, les deseo un excelente día y a todas las personas que están ahí, también al equipo a cargo de la interpretación simultánea, un agradecimiento gigante. Hasta luego.